De regreso con ustedes en Plural. Adelante, Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, continuamos en su programa En Plural. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del licenciado Alberto Reyes, quien es socio de la firma de abogados Guzmán Ariza, Abogados y Consultores. Es profesor universitario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la asignatura Derecho de las Obligaciones, especialista en materia civil, comercial, societaria, en materia de derecho inmobiliario y va a compartir con nosotros un momento de opiniones, más que opiniones, consejos jurídicos para los amigos y amigas televidentes. Damos la bienvenida al licenciado Alberto Reyes y le damos las gracias de antemano por haber dedicado este tiempo a los amigos de En Plural. Gracias, doña Aura. Un placer verla por aquí y buenas tardes y muy contento de esta invitación que usted nos hizo para compartir un poco en esta bella tarde. Gracias, licenciado Reyes. Licenciado Reyes, bueno, yo sé que usted tiene, o que tú, te voy a decir tú porque aunque eres mucho más joven que yo y en fin de cuentas también somos compañeros en sociedad en la Guzmán Ariza, y de hecho así te digo, yo sé que tú tienes mucha teoría y fundamento, eres un profesor de Derecho de las Obligaciones, especializado en Francia, y te conozco en tu accionar cotidiano y sé que tienes mucho fundamento en todo, pero en esta ocasión, y quise traerte a este programa porque a través del email de este programa, los amigos y amigas televidentes me piden temas para tratar, entre ellos temas jurídicos, que es de los temas que yo menos trato aquí en el programa. Por ejemplo, hay una inquietud muy fuerte con el tema de las compras de los apartamentos, de las viviendas y la inseguridad que hay para el comprador de los inmuebles. ¿Qué recomendación tú puedes darle a una persona cualquiera que vaya a comprar un inmueble desde el punto de vista jurídico o desde tu experiencia en el quehacer cotidiano del derecho? Bien, bien. Bueno, de hecho, son de las operaciones más comunes y más corrientes en nuestro país. La materia inmobiliaria es muy amplia, pero para hablar de lo que es la adquisición de un inmueble, la compra de un inmueble, en términos coloquiales, digamos, sin tener que ahondar en lo que son los principios de la ley de registro inmobiliario, que se fundamenta en un sistema de registro denominado Torrens, ¿verdad? Donde se hace el registro de la cosa, o sea, un registro in rem, en la cual el inmueble tiene una identificación propia y la vida del inmueble cambia, pero el inmueble permanece. O sea, todo lo que tiene que ver con el inmueble es parte del registro. Ahora con la ley nueva se creó también el registro complementario para las anotaciones sobre las incidencias del inmueble. Pero para decirlo en términos claros, es la compra de un inmueble, por ejemplo, hay que ver primero de qué se trata. Si es un apartamento, si es un solar, si es un terreno rural, urbano, todo depende de qué se va a comprar. Pero ¿cuáles son las cosas que hay que tomar en consideración? Lo primero es que por el mismo sistema de la ley de registro inmobiliario, todas las cargas de un inmueble, esto quiere decir, por ejemplo, si el inmueble tiene alguna litis inscrita, o sea, un litigio entre particulares sobre la propiedad o cualquier cuestión que involucre ese inmueble, si tiene hipotecas, si tiene cualquier derecho de un tercero que reclame cualquier derecho sobre ese inmueble, eso es objeto de un registro y ese registro en relación con ese inmueble es de acceso al público. O sea, el público en general puede pedir lo que se llama una certificación de estado jurídico y en esa certificación va a comprobar cuál es la situación legal de ese inmueble. O sea, el que compra, lo primero que tiene que hacer es verificar que tenga lo que se llama un título limpio, es decir, un inmueble que está libre de cargas y gravámenes, de derechos de terceros, de modo tal que se considere que es un adquiriente de buena fe del inmueble, o sea, que lo compró a la vista de una certificación que dice que ese inmueble no tiene ningún, digamos, conflicto, para decirlo de un modo genérico,
que pueda afectar en el futuro la propiedad de ese inmueble en relación con la compra que pueda hacer ese particular. Si alguien fuera donde ti específicamente a que tú los representaras para la compra de un bien inmueble que no tiene certificado de título, o qué previsión y también qué previsión tomar en el caso de los condominios, esto que uno compra como normalmente uno compra, como decimos en el campo, en la flor, que uno compra al ingeniero en la flor. Ok, Sí. vamos a empezar con el condominio. Sí. Depende de varios factores. Primero, si es en plano, si es un condominio ya construido, un edificio, perdón, construido. Lo primero que hay que verificar es, primero, el estado jurídico. Si estamos hablando de un inmueble, vamos a verificar que esté libre de carga de gravámenes. Vamos después a verificar que, impositivamente hablando, esté al día. Los inmuebles están exentos hasta cierto valor, dependiendo. La mecánica impositiva de los inmuebles varió en el 2012 con la modificación fiscal de la ley del 2012, de diciembre de 2012. ¿Qué ocurre? Los inmuebles, para ser transferidos, o sea, para poder operar una transferencia inmobiliaria en el registro de títulos, tienen que tener sus impuestos pagos y tiene que estar al día. O sea, el impuesto interno no recibe el pago de impuestos de transferencia inmobiliaria a menos que ese inmueble esté al día en sus obligaciones fiscales, que es la segunda verificación, ver que esté al día en su situación impositiva, sea que pague o que esté exento. La Dirección de Impuestos Internos emite una certificación y en esa certificación se comprueba cuál es el estado. Si tiene un balance pendiente, hay que cancelar ese balance. Sí, hay que pagarlo. Yo, por ejemplo, el IPI, por ejemplo. Eso mismo es el IPI, el impuesto de la propiedad inmobiliaria. Los apartamentos, como son fruto de un régimen de condominio, se clasifican como unidades funcionales. O sea, cada apartamento va a tener su título individualizado dentro del régimen de condominio, que indica si es el 501, el 502, el 601, o sea, dependiendo de la nomenclatura que utilice el promotor, según lo presente para ser aprobado, primero en mesura catastral y luego para la emisión de los certificados, es un deber también, o es recomendable, que el comprador de ese inmueble verifique la situación del condominio per se. Muchas veces ocurre que un usuario compra un apartamento, que es, por ejemplo, 601, y va físicamente al edificio y pongamos que compra que está en la parte oeste del apartamento. Sin embargo, en los planos del condominio, el apartamento 601, para poner un ejemplo, corresponde al lado este. Y por un error, por ejemplo, del mismo promotor, entregó los títulos al revés. Por ejemplo, entregó al que compró físicamente el del lado oeste, el del oeste y viceversa. Es un error que ha ocurrido. O sea que es bueno verificar también en los planos del condominio que el título que se le está entregando al que está comprando ese inmueble corresponde exactamente al plano, al apartamento ubicado en la realidad. O sea que la segunda comprobación que debe hacer una persona que está comprando un apartamento. Sí. Luego debe verificar la composición de las áreas comunes y debe verificar también cuáles son los sectores de uso comunes de uso exclusivo que están ligados a ese apartamento, como lo pueden ser los parqueos, por ejemplo. Como lo puede ser una terraza en un segundo piso o un penthouse, que generalmente se designa como un sector común de uso exclusivo. Eso es estudiar la estructura del condominio para que se sepa claramente a qué es que tiene derecho el comprador de esa unidad. Exacto. Yo sé que ahí hay muchas cosas de qué hablar, mucha tela que cortar. Sobre todo sé que un tema que vamos a profundizar en otro programa va a ser el tema del contrato, vamos a llamar no escrito, entre el promotor y el comprador, y lo que se da en medio de eso, si el promotor... Eso es una cosa como delicada, ¿verdad? Ese es otro tema, porque aquí no solamente está envuelto lo que es el derecho inmobiliario, sino también el derecho de las obligaciones, o sea, de los contratos. Sí. Porque una cosa común que a veces yo con mis estudiantes lo comento en clase, un edificio dice, ¿qué dice un edificio qué dice el promotor de su edificio cuando lo está vendiendo? Dice cerámica importada, madera preciosa, ¿verdad? Sí. Terminación de primera. ¿Pero qué es eso? Si uno se va a la definición legal de lo que es madera preciosa, no hay una definición clara de qué exactamente es eso. O sea, vamos a definir que sea cedro, que sea roble. O sea, que los componentes de la terminación del apartamento, por ejemplo, estén definidos, que se sepa cuál es la calidad de la cerámica, por ejemplo, o que esté definida cómo va la terminación, si tiene cornisa en yeso, ese tipo de cosas. Muchas veces, por la misma publicidad, la costumbre ha sido definirla en términos genéricos. O sea,
terminación de primera, madera preciosa, pero eso no es una definición que permite identificar de manera precisa cuál es exactamente el componente que va ligado a esa unidad, a ese apartamento que se está vendiendo, que es otra cosa que es interesante discutir con el promotor, principalmente en la compra de los apartamentos en planos, porque al final de cuentas, conforme a las mismas reglas de derecho, cuando las cosas, nuestro código establece que cuando las cosas, el Código Civil, que cuando las cosas no están definidas sino en su especie, el deudor de esa cosa, en este caso el vendedor, no está obligado a darla ni de la mejor, pero tampoco podrá darla de la peor. O sea, estamos hablando de un criterio de una calidad comercial promedio, y el comprador de un apartamento que invierte un dinero para recibir una unidad a cambio, no quiere una cosa promedio, quiere lo que quiere específicamente. Entonces es recomendable también en estos casos que haya una definición precisa de los componentes de ese apartamento o de esa casa si se está comprando en plano, por ejemplo. Exacto. Para que no vengan sorpresas después, porque la madera preciosa puede ser cualquier cosa. Claro. Andirova, por ejemplo. O cualquiera. Bueno, para mí es linda, preciosa. O sea. Exactamente. Bueno, lo que no quisiera que nosotros termináramos este programa. Yo sé que tú has llevado casos en el tema de los parqueos y de los parqueos que tienen los distintos establecimientos comerciales y de otros tipos también, que tienen un letrero que dice que no se hacen responsables de cualquier daño que pueda sufrir el vehículo, aún uno tenga que pagar, cuando entra al parqueo, tenga que pagar un emolumento para poder parquear el vehículo, valga la redundancia. Sí. Explícanos qué validez tiene ese letrero. Esa es la pregunta, como dicen, del millón. Resulta que nuestro ordenamiento jurídico adoptó en el 2005 la ley 358 sobre protección al consumidor, pero independientemente de la existencia de esa ley, por los mismos principios del Código Civil, existe en la mayoría de los contratos, porque en el parqueo hay un contrato, aunque no esté escrito, hay un contrato, hay un uso pasible de un espacio, existe lo que se llama una obligación de seguridad. Sí. ¿Qué ha pasado? Que nuestra Suprema Corte de Justicia, en varias sentencias, para poner ejemplo, una sentencia del Jaragua, una de Multicentro, una del Occidental, definió obligaciones para la persona que pone a disposición un espacio de parqueo para sus usuarios. La más controversial de todas, o sea, la más comentada en la comunidad jurídica, fue la de Jaragua, porque estableció un mecanismo de condenación en base a una obligación que se dice de medios reforzadas, se puede decir, porque pone a cargo del proveedor del espacio una obligación de hacer todos los esfuerzos necesarios para que no ocurra un daño en ese vehículo estacionado. Sí. Las demás sentencias han puesto a cargo, principalmente la de Multicentro, y así lo define el Supremo, una obligación de resultados. O sea, que tiene que garantizar la seguridad del vehículo y que solamente se libera si ocurre por una causa que le es no imputable, una causa extraña, un caso fortuito de fuerza mayor. Pero en general, para no ahondar en temas tan, digamos, un debate de derecho impuro, nuestra ley de protección al consumidor vigente ahora dice que cualquier cláusula de un contrato de adhesión, en este caso el usuario de un servicio, por ejemplo, una plaza comercial, un hotel, una tienda, es un consumidor, digamos, o encaja en la categoría de consumidor siempre y cuando la relación o lo que vaya a proveer es para uso personal, no para comercialización, pero encajaría en el consumidor, digamos, en el 99% de los casos. ¿Qué ocurre? Cualquier cláusula que diga que está exonerado totalmente de responsabilidad se consideran cláusulas abusivas en materia de consumo. Y en tal sentido es lo que se llama una cláusula no escrita, es decir, una cláusula que se considera que no existe. En otras palabras, es decir, que ese letrero que dice que no somos responsables es como si no estuviera ahí. Como si no estuviera. Porque la ley dice que sí, que es responsable, y así también lo ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es la actuación que tiene que llevar a cabo una persona que haya sufrido un daño en su vehículo, que lo parqueó, que entró a la tienda y que luego va a reclamar y le dicen que mire el letrero? ¿Qué es lo primero que debe hacer esa persona? Reclamar. Las vías de reclamaciones son varias, porque el sistema de responsabilidad civil en nuestro país contiene varios elementos de los cuales se derivan, y esos elementos no se contraponen uno contra el otro. O sea, hay libertad de elección. Yo me puedo ir, por ejemplo, si lo que causó el daño fue una cosa, me puedo ir por lo que se llama el régimen de la cosa inanimada, por ejemplo. Pero también me puedo ir perfectamente por la responsabilidad contractual, alegando la violación a esa obligación de seguridad que tiene el propietario del establecimiento, que pone a disposición del usuario ese parqueo que está ahí. Exacto. Que es la vía más concurrida, de hecho, en la práctica, porque conforme al estado actual, o sea, a las últimas sentencias que ha dado la Suprema Corte de Justicia en esa materia, es más fácil probar
es más difícil que el establecimiento se desvincule de esa obligación de seguridad que se le impone que en cualquier otro régimen de responsabilidad. Tenemos unos pocos minutos que nos quedan, licenciado Alberto Reyes. Alberto, sí. Y quisiera aprovecharlo, dado tu experiencia, porque me consta que has llevado casos sobre mala práctica médica, sí. Y ¿qué tú puedes decirle a los amigos y amigas televidentes en relación, porque nosotros no tenemos una cultura de reclamo ante la mala práctica de un profesional de la medicina? Siempre el médico sigue siendo un pequeño Dios para cada uno, o un Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué hacer ante una mala práctica médica y qué se entiende por una mala práctica médica? Bueno, el tema es sumamente complejo y ahora en los últimos años nuestra Suprema Corte de Justicia casualmente está haciendo una labor de jurisprudencial al respecto, definiendo obligaciones del médico en materia de general, en materia, por ejemplo, de cirugía plástica, en materia de emergencia. El médico tiene una obligación frente a su paciente, no de curarlo, sino de proveerle todos los medios que el estado de la ciencia médica o la lex artis pone a su disposición para tratar a ese paciente. Es decir, que el médico no se obliga a la cura del paciente ni a la efectividad del tratamiento, sino a realizarlo con la prudencia, la diligencia debida, el cuidado que todos los medios, que toda la ciencia médica pone a su disposición al momento de la ejecución del servicio o del cuidado. Exacto. Cuando el médico comete una negligencia, o sea, no es cuando no se da resultado, sino cuando el médico comete una negligencia, o sea, una falta que debe probar el paciente, entonces el médico puede ser condenado a reparar el daño que esa fruto de esa mala práctica, de esa negligencia en el tratamiento con el paciente, en el cuidado con el paciente o en el procedimiento que haga con el paciente. El mundo de la responsabilidad civil médica es un mundo sumamente complejo, pero lo general es eso. O sea, si hay una falta del médico que debe probar el paciente, es nuestro derecho, lo debe probar el paciente. Sí. Entonces el médico puede ser responsable por esa falta y deberá entonces indemnizar al paciente por los daños que haya sufrido fruto de esa mala práctica. Por suerte que ya ha comenzado en nuestro país, esa cultura han comenzado ya Ha habido un aumento de casos, incluso de sentencias a nivel de Suprema Corte de Justicia definiendo aspectos sobre la responsabilidad civil médica en la República Dominicana. Alberto, ha sido magnífico compartir este momento contigo, otro momento más contigo, sobre todo comprobar tu profundidad en el área del derecho, tu experiencia tan vasta a pesar de tu corta edad, vamos a llamar así, en comparación conmigo, por ejemplo, tu ejercicio profesional tan intenso de lo que yo soy una testigo de excepción, y nada, te felicitamos y te damos las gracias porque has accedido sacarte tu tiempo un domingo para estar aquí con nosotros. Gracias, doña Aura, para mí es un placer estar aquí y siempre sus llamados son para mí un gran placer para atenderlos y compartir con ustedes, siempre es un gran placer. Gracias, Alberto. Amigos y amigas televidentes, no se vayan, que aún continuamos con su programa En Plural.